Para él, no se trataba de drogas, se trataba de la adrenalina, del desafío, del juego. Esta es la increíble historia real de Barry Seal, el piloto comercial más joven en la historia de la TWA. Un hombre tan talentoso en el aire que se aburrió de volar para los buenos y decidió volar para los malos. Se convirtió en el socio gringo indispensable de Pablo Escobar, el cerebro detrás del puente aéreo que inundó Estados Unidos de cocaína, ganando más dinero del que podía contar. Se creía intocable, más listo que el cartel y que el gobierno. Pero en el mundo del espionaje y el narcotráfico, ser el más listo es solo una forma más rápida de morir. Hoy conocerás la historia del hombre que decidió jugar para dos equipos a la vez y se encontró atrapado en medio de una guerra donde ambos bandos tenían una sola orden: eliminarlo. Adler Berryman Seal, conocido por todos como Barry, era un prodigio de los cielos. Nacido en la pantanosa Luisiana, parecía tener queroseno en las venas en lugar de sangre. Obtuvo su licencia de piloto estudiantil a los 16 años y su licencia privada a los 17. Era un talento natural, un vaquero del aire, con un instinto para volar que no se podía enseñar en ninguna academia. A principios de los años 70, su habilidad lo convirtió en uno de los pilotos más jóvenes en la historia de la prestigiosa aerolínea Trans World Airlines TWA, al mando de gigantescos Boeing 707 en rutas transcontinentales. Tenía el sueño americano en la palma de su mano, un sueldo excelente, una familia en un tranquilo suburbio de Baton Rouge, y el respeto de sus colegas. Pero para un hombre como Barry, el sueño americano era mortalmente aburrido. La rutina de los vuelos comerciales, la monotonía de los despegues y aterrizajes, la cortesía forzada con los pasajeros, todo ello era una jaula para un espíritu adicto a la adrenalina. Necesitaba un juego más peligroso, y lo encontró en la clandestinidad. Al principio, eran misiones pequeñas, casi travesuras, para romper la monotonía y ganar un dinero extra. Aprovechando sus rutas a Centroamérica, comenzó a contrabandear pequeñas cantidades de marihuana y puros cubanos, escondiéndolos en su equipaje. Era un juego emocionante. Cada vuelo exitoso era una descarga de adrenalina, una victoria personal contra el sistema que le parecía tan predecible y gris. Se dio cuenta de que era excepcionalmente bueno en ello. Tenía la habilidad de un piloto de combate, el carisma de un vendedor y la audacia de un jugador de póker. Pero el juego de la marihuana era de ligas menores. Él estaba listo para las grandes ligas. La oportunidad llegó en un bar de mala muerte en Tegucigalpa, Honduras, un nido de mercenarios, espías y contrabandistas. Allí, un contacto impresionado por su reputación, le hizo una pregunta que cambiaría su vida. ¿Alguna vez has pensado en transportar medicina? La paga es considerablemente mejor. La medicina era cocaína, y los empleadores no eran traficantes locales. Eran los representantes de una nueva y ambiciosa organización colombiana que estaba buscando expandir su red de distribución a los Estados Unidos, el Cartel de Medellín. La primera reunión formal se dio con los hermanos Ochoa. No encontró a un par de matones, sino a hombres de negocios que hablaban de logística, de toneladas y de porcentajes. El desafío que le plantearon no fue solo de dinero, apelaron a su ego. Barry, tenemos el mejor producto del mundo, pero necesitamos al mejor piloto para llevarlo. Necesitamos a alguien que pueda volar por debajo del radar de la DEA, que pueda aterrizar en pistas imposibles en medio de la noche. Dicen que es imposible. Nosotros creemos que tú eres el hombre que puede hacerlo posible. Para Barry, era irresistible. Era la misión definitiva. Su primer vuelo para el cartel fue una obra de arte de la aviación clandestina. Despegó de una pista de tierra en las selvas de Colombia, en un avión Cessna modificado. Voló a ras de las olas del Caribe para evitar ser detectado, y aterrizó en un pantano de su natal Luisiana, donde un equipo esperaba la carga. Horas después, en una habitación de hotel, le entregaron una bolsa de lona. Dentro, había más de $500,000 en efectivo, más de lo que ganaría en 5 años con TWA. En ese momento, Barry Seal dejó de ser un piloto aburrido. Se había convertido en el Cóndor, el transportista personal de Pablo Escobar y del Cartel de Medellín. Barry Seal había encontrado el juego que su alma anhelaba, un juego de alta velocidad, alto riesgo y recompensas inimaginables. Se había convertido en el piloto personal del Cartel de Medellín,
el cóndor gringo en el cielo de los capos. Aún no sabía que las alas de cocaína que le daban la libertad también eran de cera, y que estaba volando peligrosamente cerca del sol. Y créeme, esto solo es el principio. El éxito del primer vuelo de Barry Seal abrió las compuertas. Se convirtió en el eslabón más crucial y eficiente en la cadena de distribución del cartel de Medellín. Demostró ser no solo un piloto excepcional, sino un innovador de la logística del contrabando. Dejó su trabajo en TVA y se dedicó a tiempo completo a su nueva empresa. Su base de operaciones, un pequeño y olvidado aeropuerto en Mena, Arkansas, se transformó en el epicentro de una de las operaciones de narcotráfico más grandes de la historia. Barry no era un simple mula, era un gerente, un CEO del transporte aéreo. Compró y modificó una flota de aviones, equipándolos con tanques de combustible adicionales para vuelos de largo alcance y equipos de contramedidas electrónicas para burlar a las autoridades. Contrató a su propio equipo de pilotos, mecánicos y vigilantes, creando una aerolínea clandestina al servicio del cartel. Su método era tan audaz como efectivo. Sus aviones volaban a baja altura sobre el Golfo de México y, en lugar de aterrizar, arrojaban la cocaína en paquetes impermeables sobre áreas remotas de los pantanos de Luisiana o los Everglades de Florida, donde lanchas rápidas recogían la mercancía. En los vuelos de regreso, los mismos aviones transportaban armas para los carteles o las guerrillas centroamericanas, en un lucrativo negocio de ida y vuelta. La cantidad de dinero que manejaba era demencial. Se dice que en el apogeo de su operación, a principios de los 80, Merecio ganaba entre 1 y 2 millones de dólares por vuelo. El dinero llegaba en maletas, en cajas, tanto que ya no podía contarlo, simplemente lo pesaba. Su vida en los suburbios se transformó en la de un potentado excéntrico. Tenía una flota de Cadillacs, una casa con piscina olímpica y fajos de billetes de $100 escondidos por todo el jardín. Era el rey de su pequeño feudo, un hombre que vivía una doble vida de ensueño. Su éxito y su audacia le ganaron el respeto y la confianza de los líderes del cartel. Dejó de ser un simple contratista para convertirse en un socio estratégico. Fue entonces cuando finalmente conoció al Rey de Reyes en persona. Fue convocado a una reunión en la hacienda Nápoles. Allí, en medio del zoológico de animales exóticos y el lujo decadente, se encontró cara a cara con Pablo Escobar. No fue una reunión de jefe a subordinado, fue una cumbre de dos reyes, cada uno maestro en su propio dominio. Pablo, el genio de la producción y el control; Barry, el genio del transporte y la evasión. Escobar estaba fascinado por la audacia del gringo, por su conocimiento técnico y su aparente falta de miedo. Vio en él un reflejo de su propia ambición. Compartieron whisky, hablaron de aviones, de política y de enemigos comunes. Esa reunión consolidó el lugar de Barry en el círculo más íntimo del cartel. Se sentía invencible. Era millonario, tenía la protección de la organización criminal más poderosa del mundo, y se burlaba constantemente de la DEA, a quienes consideraba unos burócratas torpes e incapaces de atraparlo. Su arrogancia creció al mismo ritmo que su cuenta bancaria. Comenzó a tomar riesgos innecesarios, a desviarse de los planes de vuelo, a confiar demasiado en su propia leyenda. En un vuelo particularmente arriesgado a Florida, decidió aterrizar en una pista no autorizada en lugar de lanzar la carga, simplemente por la emoción de hacerlo. Fue detectado. Una persecución a baja altura con aviones de la Guardia Costera casi termina en desastre. Logró escapar por pura habilidad, arrojando la carga en el mar y regresando a casa con el avión casi sin combustible. Para él fue una anécdota emocionante más que contar. No se dio cuenta de que había dejado un rastro. La DEA, humillada durante años, ahora tenía un nombre, una cara y un patrón de vuelo. La suerte del rey del aire estaba a punto de cambiar. Era el rey de los cielos, el vaquero del aire que había domado a la DEA y se había ganado la confianza del hombre más peligroso del mundo. Barry Seal creía que su juego de alto riesgo duraría para siempre. Pero en el mundo del narcotráfico, los reyes, tarde o temprano, siempre caen. Y la red de la justicia, aunque lenta, se estaba cerrando a su alrededor. Y esto no es lo más fuerte. Esto tan solo está empezando. Mientras Barry Seal acumulaba millones y se burlaba de la ley, en una oficina austera en Miami,
Un equipo especial de la DEA había convertido su captura en una obsesión personal. Al frente del equipo estaba el agente Robert Miller, un hombre metódico y tenaz que representaba todo lo que Barry no era: paciente, sistemático y con una fe inquebrantable en el sistema. Durante meses, Miller y su equipo habían estado recogiendo las migajas que la arrogancia de Barry dejaba a su paso: el rastro de combustible de aviación comprado en efectivo, los testimonios de traficantes de bajo nivel capturados, las señales de radar anómalas que aparecían y desaparecían sobre el Golfo de México. Poco a poco, con la paciencia de un entomólogo estudiando a un insecto, comenzaron a trazar el mapa del imperio aéreo de SEAL. Descubrieron su base de operaciones en Mena, Arkansas, y comenzaron a vigilarla, interceptando comunicaciones y rastreando sus finanzas. Estaban construyendo una jaula de evidencia, pieza por pieza, esperando el momento perfecto para cerrarla. El error fatal de Barry, como siempre, nació de su exceso de confianza. El cartel de Medellín estaba planeando su envío más grande hasta la fecha, una operación masiva para introducir casi 1,5 toneladas de cocaína en el mercado de Florida. Cualquier otro piloto habría exigido múltiples vuelos, diversificando el riesgo. Barry, en cambio, lo vio como un desafío personal, una oportunidad para romper su propio récord. Convenció al cartel de que podía hacerlo en un solo y audaz viaje, utilizando un avión de carga C-123 modificado, un gigante militar que había adquirido y adaptado para sus propósitos. Era una jugada de una audacia demencial. Volar un avión de ese tamaño, cargado hasta los topes, sin ser detectado, requería una habilidad sobrehumana y una suerte divina. Y la suerte de Barry Seal estaba a punto de agotarse. La DEA, a través de un informante dentro del propio equipo de tierra de Barry en Arkansas, se enteró de la operación. Era la oportunidad que Miller había estado esperando durante más de un año. Montaron una trampa a una escala sin precedentes, coordinando a la Guardia Costera, a la Fuerza Aérea y a los Marshals de Estados Unidos. No intentarían interceptarlo en el aire. Eso era demasiado arriesgado. Barry era demasiado bueno. Lo esperarían en tierra, sabiendo que un avión tan pesado necesitaría repostar antes de hacer el viaje de vuelta. Analizaron sus rutas y predijeron su punto de reabastecimiento más probable, una pista de aterrizaje secundaria en Nicaragua, donde el cartel tenía conexiones con el gobierno sandinista. Cuando el C-123 de Barry, apodado The Fat Lady, tocó tierra en la pista nicaragüense en medio de la noche para cargar combustible, las luces de la pista se apagaron de repente y el perímetro fue inundado por vehículos blindados y helicópteros de la DEA y las fuerzas especiales, que habían entrado en el país en una operación encubierta. Barry, sentado en la cabina, vio las luces de los vehículos rodeándolo y comprendió en una fracción de segundo que el juego había terminado. No hubo persecución, no hubo una última y gloriosa maniobra evasiva. Fue capturado en tierra, como un águila atrapada en una red. Lo sacaron de la cabina a punta de fusil, lo tiraron sobre el asfalto caliente y le pusieron las esposas. Mientras el agente Miller se paraba frente a él, con una sonrisa de satisfacción, Barry Seal, el invencible vaquero del aire, el rey de los cielos, supo que su mundo de adrenalina y dinero fácil se había derrumbado. Lo que le esperaba no era un horizonte de cielos abiertos, sino la perspectiva de morir de viejo en una celda de concreto en una prisión federal. La caída del cóndor había sido total. El cóndor había sido enjaulado. Frente a él no había un horizonte de cielos abiertos, sino los barrotes de una celda federal por el resto de su vida. Pero un hombre como Barry Seal no se rinde. Siempre tiene un as bajo la manga, una última jugada, una última traición, y el trato que estaba a punto de proponer desde una sala de interrogatorios cambiaría las reglas de la guerra contra las drogas para siempre. Nada te ha preparado para lo que estás a punto de ver. En la frialdad de una sala de interrogatorios en una base de la DEA en Florida, la transformación de Barry Seal comenzó. Ya no era el piloto arrogante y sonriente, sentado frente al agente Miller. Era un animal acorralado, pero un animal inteligente, calculando sus opciones de supervivencia. Miller le expuso la situación con una claridad brutal. Barry, te tenemos. Tenemos los aviones, los registros de vuelo, los testimonios, la 1,5 toneladas de cocaína que tenías en la bodega. Tienes dos opciones: cooperar o no volver a ver la luz del sol como un hombre libre.
La evidencia era tan abrumadora que cualquier otro se habría derrumbado. Pero Barry no se derrumbó. Vio una oportunidad, vio un nuevo juego, aún más peligroso y por lo tanto más emocionante que el anterior. ¿Qué quieren?, preguntó Barry, su voz ahora la de un negociador. No queremos a los peones, Barry, respondió Miller. Queremos al rey. Queremos a Pablo Escobar. Queremos al cartel de Medellín. Y tú eres nuestra única puerta de entrada. La propuesta de la DEA era simple. Querían que Barry se convirtiera en su informante, que volviera a trabajar para el cartel como si nada hubiera pasado, y que recopilara pruebas directas que los incriminaran. Era una sentencia de muerte casi segura. Si el cartel descubría su traición, su final sería lento y doloroso. Barry lo sabía, y usó ese riesgo como su principal moneda de cambio. Durante horas, negoció los términos de su rendición. No sería un simple soplón. Exigió inmunidad total para sus crímenes pasados, la protección de su familia y una reducción drástica de su sentencia. La DEA, desesperada por la oportunidad histórica de infiltrar el círculo más íntimo de Escobar, aceptó la mayoría de sus condiciones. El trato estaba sellado. Barry Seal, el piloto estrella del cartel, ahora era, en secreto, el activo más valioso del gobierno de los Estados Unidos. Su regreso al mundo del narcotráfico fue una obra maestra del engaño. Con la ayuda de la DEA, fabricó una historia creíble sobre su desaparición. Había sido secuestrado por un cartel rival en Nicaragua y había logrado escapar de milagro, perdiendo el avión y la carga. El cartel de Medellín, aunque inicialmente sospechoso, finalmente se tragó la historia, en parte porque la audacia de Barry era legendaria y en parte porque lo necesitaban. Nadie podía mover su producto como él. Así comenzó su doble vida. Cada vuelo a Colombia era ahora una misión de espionaje. La CIA, que se involucró en la operación, equipó sus nuevos aviones con cámaras de alta tecnología ocultas en el fuselaje, micrófonos en la cabina, todo lo necesario para documentar el imperio de Escobar desde adentro. La presión psicológica sobre Barry era inhumana. Tenía que mantener su fachada de contrabandista arrogante frente a hombres que no dudarían en torturarlo hasta la muerte ante la más mínima sospecha. Tenía que sonreír y brindar con Pablo Escobar, sabiendo que las cámaras ocultas en su avión estaban grabando cada movimiento. Y al mismo tiempo, tenía que entregarle resultados a la DEA, que lo vigilaba constantemente, nunca confiando del todo en el hombre que habían pasado años intentando atrapar. Estaba completamente solo, un traidor para un bando, un peón para el otro, caminando por la cuerda floja más peligrosa del mundo, donde un solo paso en falso significaría una caída al abismo. Barry Seal volaba de nuevo hacia el corazón del imperio, pero esta vez, su carga no era solo cocaína. Llevaba el secreto más peligroso del mundo. Era un traidor para el cartel, un peón para el gobierno, y un hombre muerto si cualquiera de los dos bandos descubría su juego completo. La partida de ajedrez más letal de la historia acababa de comenzar. Quédate, porque lo más impactante viene justo después. El regreso de Barry Seal a Colombia, por primera vez como informante, fue la actuación de su vida. Aterrizó en una de las pistas clandestinas del cartel, no con la arrogancia despreocupada de antes, sino con el cuidado meticuloso de un hombre que sabe que un solo error, una sola palabra fuera de lugar, le costará la vida. Fue recibido no con abrazos, sino con un interrogatorio intenso por parte de los hermanos Ochoa y varios de los lugartenientes de Escobar. Querían saber cada detalle de su supuesto secuestro y escape en Nicaragua. Barry, que había pasado días ensayando su historia con la DEA, narró una historia de acción y supervivencia digna de una película de Hollywood. Cómo fue emboscado por un cartel rival, cómo logró sobornar a un guardia y escapar en medio de la noche. Su actuación fue magistral. El carisma y la audacia que lo habían hecho un gran contrabandista ahora lo convertían en un mentiroso excepcional. El cartel, aunque no del todo convencido, decidió creerle. Lo necesitaban. Nadie más podía mover su mercancía con su eficiencia. Así comenzó su esquizofrénica doble vida. Para el cartel, era el mismo Barry de siempre, el piloto gringo sonriente y confiable. Para la DEA, era el paquete, su activo más valioso. Cada vuelo se convirtió en un ejercicio de espionaje de alto riesgo. Mientras sus aviones eran cargados con toneladas de cocaína en las selvas de Colombia, Barry tenía que orquestar problemas mecánicos o retrasos logísticos
que le permitieran maniobrar el avión de tal forma que las cámaras ocultas de la CIA capturaran los rostros de los líderes del cartel, las matrículas de las camionetas, los detalles de las operaciones. En una ocasión, uno de los sicarios de Escobar notó un pequeño lente en el fuselaje del avión. ¿Y esto qué es?, preguntó, tocándolo. Barry sintió que el corazón se le detenía. Con una sonrisa, improvisó: es un nuevo sensor de humedad de alta tecnología, para asegurarse de que la medicina no se dañe con el clima del Caribe. El sicario, sin saber nada de aviación, aceptó la explicación. Barry había sobrevivido a otro roce con la muerte. Al regresar a Estados Unidos, la presión continuaba. Se reunía en moteles anónimos con el agente Miller y su equipo. Le entregaba los rollos de película y los informes de inteligencia. Pero la DEA siempre quería más. Lo presionaban para que se acercara más a Escobar, para que grabara conversaciones, para que obtuviera los nombres de sus contactos políticos. No confiaban en él. Lo veían como lo que era, un criminal que trabajaba para ellos solo para salvar su propio pellejo. Barry se encontraba en una soledad absoluta. Era un traidor para los narcos que lo trataban como a un socio, y un simple peón desechable para los agentes del gobierno que lo trataban con desprecio. No pertenecía a ningún mundo. El estrés era inmenso, pero una parte de él se deleitaba con el peligro. Estaba engañando a las dos organizaciones más poderosas del hemisferio. Estaba en el centro del universo, el protagonista del juego más grande y letal. La adrenalina de esa doble vida era una droga más potente que la que transportaba en sus aviones. Había dominado el arte del engaño, convirtiéndose en el actor principal en el teatro de la guerra contra las drogas. Cada vuelo era una obra maestra de la traición y la supervivencia. Pero la DEA no quería más actos, quería el final de la obra, una prueba irrefutable, una imagen que pudiera derribar el imperio. Y la misión que estaban a punto de encargarle, se la daría. Atento, porque esto cambia toda la historia. A principios de 1984, Perry, la inteligencia de la DEA interceptó información que era oro puro. Pablo Escobar y sus socios principales, incluyendo a Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, viajarían a Nicaragua. El propósito del viaje era supervisar personalmente un enorme cargamento de cocaína y, más importante aún, solidificar su alianza con el gobierno sandinista, que les proporcionaba protección y pistas de aterrizaje a cambio de una parte de las ganancias. Para la administración Reagan en Washington, obsesionada con la lucha contra el comunismo en Centroamérica, la oportunidad era doble. No solo podían golpear al cartel de Medellín, sino que podían obtener la prueba definitiva para acusar a los sandinistas de narcotraficantes. La misión de obtener esa prueba recayó sobre un solo hombre, Barry Seal. Era la operación que podía comprarle su libertad definitiva. La CIA se hizo cargo de la preparación. En un hangar secreto, equiparon su avión de carga C-123 Bad Lady, con la tecnología de espionaje más avanzada de la época. Instalaron 3 cámaras automáticas de alta resolución en diferentes puntos del fuselaje. A diferencia de las anteriores, estas no eran pequeñas. Para obtener una imagen clara desde el aire, las lentes eran grandes y difíciles de ocultar. La CIA las camufló brillantemente como parte de los sistemas de aterrizaje y con puertas de carga. El riesgo de que fueran descubiertas era inmenso. Barry estudió los planos del avión modificado. Sabía que esta misión era diferente. Era un todo o nada. El agente Miller fue claro en la sesión informativa final. No queremos solo la cocaína, Barry. No queremos solo a los narcos. Queremos la foto. Queremos a Escobar y a los oficiales sandinistas en el mismo encuadre. Esa foto es tu boleto de salida. No vuelvas sin ella. El vuelo a la pista clandestina en Nicaragua fue el más tenso de su vida. Al aterrizar, la escena que lo esperaba superaba todas las expectativas de la DEA. No era una operación discreta. Era una cumbre del narcotráfico. Allí, en medio de la selva, estaban Pablo Escobar, Gacha, los hermanos Ochoa y varios oficiales del ejército sandinista, todos trabajando codo a codo, cargando personalmente las bolsas de lona llenas de cocaína en la bodega de su avión. Era la imagen que valía $1.000 millones y una guerra. Barry, con los nervios de acero, comenzó su actuación. Se quejó de un supuesto problema en el tren de aterrizaje, lo que le dio la excusa para mover el avión varias veces, alineando las cámaras ocultas para obtener los ángulos perfectos. Fingió revisar los motores, caminando alrededor del avión, asegurándose de que las lentes estuvieran despejadas. En la cabina,
Con un movimiento disimulado, activó el interruptor que accionaba las cámaras. No hubo ningún sonido, ninguna señal. Solo la certeza de que a través de 3 pequeños agujeros en el metal de su avión, estaba capturando la imagen que cambiaría la historia. Regresó a Florida esa misma noche. La entrega del material fue un momento de euforia en la base de la DEA. Cuando revelaron las fotografías, el júbilo fue total. Las imágenes eran perfectas, nítidas, innegables. Mostraban a Pablo Escobar y a sus socios cargando droga en un avión estadounidense en suelo nicaragüense, con la colaboración activa de miembros del gobierno sandinista. Era el arma humeante. Barry Seal había cumplido. Había entregado una de las mayores victorias de inteligencia en la historia de la guerra contra las drogas. Se sentía invencible, el espía que había ganado la partida, el hombre que había burlado a todos y que ahora finalmente iba a reclamar su libertad. Se imaginaba un juicio secreto, una sentencia reducida y una nueva vida bajo el programa de protección de testigos. Con una serie de fotografías, Barry Seal había puesto de rodillas al cartel de Medellín y le había dado una victoria monumental al gobierno de Estados Unidos. Se sentía intocable, el héroe anónimo de la guerra secreta. No tenía idea de que sus jefes en Washington estaban a punto de usar esas mismas fotos, no en un tribunal, sino en la portada de todos los periódicos del mundo, cometiendo la traición más pública y letal que se pueda imaginar. Y lo que pasó después, nadie lo vio venir. En Washington D.C., las fotografías de Barry Seal no fueron recibidas como pruebas para un juicio, sino como un arsenal político. Cayeron en manos de un joven y ambicioso teniente coronel del Consejo de Seguridad Nacional llamado Oliver North. En 1984, Marion, administración del presidente Ronald Reagan, estaba inmersa en una guerra ideológica en Centroamérica, y su principal némesis era el gobierno sandinista de Nicaragua, al que acusaban de ser un satélite comunista de la Unión Soviética. North, uno de los arquitectos de la política exterior de Reagan, vio las fotos de Barry y no vio a Pablo Escobar, vio a Daniel Ortega, vio la oportunidad de oro, la prueba irrefutable para vincular a los ojos del público americano y del mundo al odiado régimen sandinista con el aún más odiado cartel de Medellín. Era el arma de propaganda perfecta para justificar el financiamiento de los Contras, la guerrilla antisandinista apoyada por la CIA. La decisión de qué hacer con las fotos provocó una feroz batalla interna. El agente de la DEA Robert Miller y sus superiores argumentaron con vehemencia que las imágenes debían permanecer clasificadas, ser usadas en un tribunal secreto para desmantelar la red del cartel. Hacerlas públicas, advirtieron, no solo destruiría una de las operaciones de inteligencia más exitosas de la historia, sino que equivaldría a ejecutar a su informante. Si estas fotos ven la luz del día, el cartel de Medellín sabrá inmediatamente quién las tomó, argumentó Miller en una tensa reunión. Barry Seal será un hombre muerto. Le dimos nuestra palabra. Pero la lógica de la contrainteligencia no pudo competir con la lógica de la Guerra Fría. La respuesta de un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional fue tajante. La lucha contra el comunismo en nuestro hemisferio tiene prioridad. Este hombre es un criminal que aceptó un riesgo. La decisión fue tomada en el despacho oval. Se sacrificaría al peón para dar jaque a la reina. El 16 de julio de 1984, Mento Llorente, la Casa Blanca orquestó una filtración controlada. Un artículo en la primera plana del The Washington Times, un periódico de tendencia conservadora, detallaba la alianza narcocomunista en Nicaragua. Y para ilustrar la historia, publicaron la joya de la corona, la fotografía más clara obtenida por las cámaras de Barry, mostrando a Federico Vaughan, un alto funcionario sandinista, junto a Pablo Escobar y Gacha, supervisando la carga de cocaína en el avión de Barry Seal. La historia fue una explosión mediática. Las cadenas de televisión la repitieron sin cesar. El nombre de Barry Seal, el valiente piloto informante que se había infiltrado en el cartel, fue mencionado en todas las noticias. En cuestión de horas, el arma secreta de la DEA se había convertido en el hombre más famoso y expuesto del planeta. Barry se enteró como el resto del mundo, viendo las noticias en la televisión de su casa en Baton Rouge. La sangre se le heló. Vio su nombre, su avión y las fotos que él había tomado, todo expuesto para que el mundo lo viera. Y sabía que en Medellín, Pablo Escobar también lo estaba viendo. El triunfo que había sentido se evaporó,
reemplazado por el terror más absoluto y una rabia gélida por la traición. Llamó frenéticamente a su contacto en la DEA. El agente Miller solo pudo confirmar sus peores temores. «Lo siento, Barry», le dijo, su voz una mezcla de vergüenza y resignación. «La decisión se tomó por encima de nosotros. No pudimos hacer nada». Barry colgó el teléfono. Comprendió que había sido utilizado y descartado de la manera más cruel posible. La misma foto que debía haber sido su boleto a una nueva vida, acababa de convertirse en su sentencia de muerte, firmada no por el cartel, sino por el gobierno de los Estados Unidos. En un solo día, Barry Seal pasó de ser el arma secreta del gobierno a ser el hombre más buscado por el cartel más sanguinario del mundo. La foto que debía comprar su libertad acababa de poner un precio de $1 millón a su cabeza. El cartel de Medellín ya sabía su nombre, y no perdonan a los traidores. Atento, porque esto cambia toda la historia. La reacción en Medellín fue exactamente la que la DEA había temido. La humillación pública fue intolerable para Pablo Escobar. Ser expuesto como un traidor a la causa antiimperialista de la izquierda latinoamericana, con la que a veces coqueteaba, era una cosa. Pero ser expuesto por un soplón gringo a sueldo era una ofensa que solo podía lavarse con sangre. Inmediatamente, Escobar puso un contrato por la cabeza de Barry Seal, $500,000 para quien lo entregara en Colombia, $1 millón para quien lo matara en suelo estadounidense. El mensaje se difundió por todo el submundo criminal. Cada sicario, cada asesino a sueldo, desde Medellín hasta Miami, ahora tenía un nuevo y lucrativo objetivo. Barry Seal era un hombre marcado. Mientras el cartel movilizaba a sus asesinos, el gobierno que lo había traicionado le ofreció una protección que era un insulto. Le propusieron entrar en el programa de protección de testigos. Pero Barry, en un acto de arrogancia que definiría su destino, se negó. Odiaba la idea de desaparecer, de vivir bajo un nombre falso en un pueblo anónimo de Wyoming. Seguía creyendo que era más listo, que podía protegerse a sí mismo. Aceptó testificar en varios juicios contra miembros del cartel, y su testimonio fue devastador, llevando a múltiples condenas. Pero cuando llegó el momento de su propia sentencia por los crímenes que había cometido antes de convertirse en informante, el sistema judicial, en una de las decisiones más extrañas e irresponsables de la historia, le dio un castigo que selló su destino. El juez federal de Baton Rouge, quizás presionado por el gobierno que aún necesitaba a Barry como testigo en futuros juicios, decidió no enviarlo a prisión, donde al menos habría tenido algún tipo de seguridad. En su lugar, lo sentenció a 6 meses de servicio comunitario, y la condición era increíblemente específica. Debía presentarse cada día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el centro del Ejército de Salvación en Baton Rouge, Luisiana. El mundo entero quedó perplejo. El gobierno de los Estados Unidos acababa de convertir a su informante más importante en un blanco fijo. Le habían entregado al cartel de Medellín su dirección, su horario y su rutina diaria en una bandeja de plata. Era en la práctica una ejecución sancionada por el Estado. Los últimos meses de vida de Barry Seal fueron una lenta tortura psicológica. Sabía que los asesinos venían por él. Convirtió su Cadillac blanco en una fortaleza rodante, blindando las puertas y las ventanas. Llevaba siempre una pistola oculta en el tobillo y un chaleco antibalas debajo de la camisa. Cada mañana, antes de salir de casa, revisaba los bajos de su coche en busca de bombas. Cada rostro desconocido en la calle era un potencial sicario. Vivía en un estado de paranoia absoluta, pero cumplía con su sentencia. Cada día, conducía hasta el Ejército de Salvación, un hombre que había manejado fortunas ahora barriendo suelos y sirviendo sopa, mientras esperaba la bala que sabía que llegaría. Estaba atrapado, traicionado por el gobierno que lo usó, y cazado por el cartel al que engañó. El rey del aire se había quedado sin cielo donde volar, y sin tierra donde esconderse. Cada mañana que Barry Seal entraba en ese centro comunitario, era una invitación abierta a sus asesinos. El gobierno que lo usó, lo había dejado a la intemperie, y el cartel que traicionó, ya había enviado a sus verdugos colombianos. El rey del aire se había quedado sin escapatoria. Solo le quedaba esperar el día y la hora. Y ese día estaba a punto de llegar. Y lo que pasó después, nadie lo vio venir. Mientras Barry Seal vivía su pesadilla en Baton Rouge, en Medellín, la noticia de su paradero y su increíblemente predecible rutina
se convirtió en el tema principal de la cúpula del cartel. Para Pablo Escobar, la traición de Seal, magnificada por la humillación pública de las fotos de Nicaragua, era una herida que no podía sanar, una deuda que solo se podía pagar con sangre. La operación para eliminar a Barry Seal fue tratada no como un simple asesinato, sino como una misión de honor para el cartel. Escobar no encargó el trabajo a cualquier grupo de matones. Convocó a sus mejores hombres, un escuadrón de la muerte de élite, liderado por un sicario conocido por su frialdad y su meticulosidad. La orden de Escobar fue clara y precisa: quiero que vayan a Estados Unidos, quiero que encuentren a este perro traidor, y quiero que lo maten de una forma que todo el mundo entienda que a Pablo Escobar no se le traiciona, que sea un mensaje. El equipo de asesinos viajó a los Estados Unidos, no como sicarios, sino como fantasmas, usando pasaportes falsos de alta calidad, y viajando por separado a través de México, se infiltraron en el país como si fueran turistas o empresarios. Las armas, un arsenal de subametralladoras y pistolas con silenciador, fueron contrabandeadas por una ruta diferente y les fueron entregadas a su llegada por la red de distribución del cartel en Miami. Desde allí viajaron a Luisiana, un estado que conocían bien por ser uno de los puntos de entrada de su propia mercancía. No eran matones de gatillo fácil, eran cazadores profesionales en territorio enemigo. Durante casi 2 semanas, establecieron una base de operaciones en un motel anónimo en las afueras de Baton Rouge, y comenzaron la fase de vigilancia. Para ellos, la tarea era casi insultantemente fácil. El sistema judicial estadounidense les había servido a su objetivo en bandeja de plata. Cada mañana, observaban desde un auto robado cómo Barry Seal salía de su casa, con la tensión visible en cada uno de sus movimientos. Lo seguían en su Cadillac blanco hasta el centro del Ejército de Salvación. Y luego, durante 8 horas, simplemente esperaban, estudiando cada detalle del lugar, las rutas de entrada y salida, los cambios de turno de la policía local, la cantidad de testigos a diferentes horas del día. Identificaron el punto ciego perfecto, el amplio y a menudo vacío estacionamiento del lugar al final de la jornada. Mientras los cazadores observaban a su presa, Barry sentía la soga apretándose en su cuello. Su legendaria audacia había sido reemplazada por una paranoia que lo consumía. Cada auto que se detenía por mucho tiempo en su calle, cada rostro desconocido en una tienda, era una amenaza potencial. Tuvo una última y furiosa conversación telefónica con el agente Miller. «Me han puesto en un maldito campo de tiro, Robert», le gritó. «Sé que están aquí, lo siento en el aire». Miller, con una voz cansada y burocrática, solo pudo ofrecerle una vez más la entrada al programa de protección de testigos. Barry, en un último acto de orgullo desafiante, se negó. «Al diablo con ustedes, me protegeré yo mismo», gritó antes de colgar. La mañana del 19 de febrero de 1986 fue gris y húmeda en Baton Rouge. Barry se levantó, se puso su chaleco antibalas como cada día, y revisó la pistola que llevaba atada al tobillo. Antes de salir, abrazó a su esposa y a sus hijos con una intensidad que los asustó. Quizás, en el fondo sabía que era la última vez. Condujo hacia el Ejército de Salvación, su mente repasando una y otra vez posibles rutas de escape, planes de contingencia. No sabía que el plan de sus cazadores ya estaba en marcha, y no tenía fisuras. El juego del gato y el ratón, que se había extendido por 2 continentes y había durado meses, estaba a punto de terminar. Barry Seal estacionó su Cadillac blanco en el aparcamiento del Ejército de Salvación, sin saber que sería la última vez que apagaría su motor. Al otro lado del estacionamiento, el motor de un sedán se encendió. Los cazadores habían visto a su presa, y el rey del aire estaba a punto de hacer su último y violento aterrizaje. Si creías que eso era fuerte, espera unos segundos. A las 6 de la tarde, el sol de Luisiana comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El turno de servicio comunitario de Barry Seal había terminado. Salió del edificio del Ejército de Salvación, cansado, con la guardia baja después de un largo día de una monotonía que odiaba. Caminó a través del estacionamiento casi vacío hacia su Cadillac. En ese momento, un sedán Buick Regal de color rojo entró lentamente en el aparcamiento y se detuvo, bloqueándole el paso. Barry se detuvo en seco, su mano instintivamente moviéndose hacia su tobillo. Pero era demasiado tarde. Del auto bajaron 2 hombres. Uno de ellos, el líder del escuadrón,
Llevaba una subametralladora Mag-10 equipada con un silenciador. Por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron. En los ojos de Barry no hubo sorpresa, sino una especie de reconocimiento fatalista. El juego finalmente había terminado. No hubo palabras. No hubo un último discurso. Solo la eficiencia brutal de un trabajo profesional. El sicario levantó el arma y una ráfaga de disparos silenciosos, apenas unos silbidos violentos, rompió la quietud de la tarde. Las balas atravesaron el chaleco antibalas de Barry como si fuera de papel, impactando su cabeza y su torso. Se desplomó en el asfalto junto a la puerta de su Cadillac, su cuerpo convulsionando por un instante antes de quedar inmóvil. La operación entera duró menos de 30 segundos. Los sicarios volvieron a subir al auto y se alejaron con una calma profesional, dejando atrás el cuerpo del hombre que había sido el piloto más audaz del mundo, ahora yaciendo en un charco de sangre en un estacionamiento anónimo de Baton Rouge. El rey del aire había sido derribado en tierra. La noticia de su asesinato fue un escándalo internacional. En Medellín, Pablo Escobar recibió la llamada que confirmaba la muerte de su traidor. Según se cuenta, no celebró, simplemente asintió, satisfecho. Había enviado su mensaje: la traición, sin importar quién fueras o dónde te escondieras, se pagaba con la muerte. Su reputación de omnipotencia quedó restaurada. En WashingtonD.P.com la noticia fue recibida con una inmensa vergüenza por parte de la DEA y la CIA. El activo que habían reclutado, utilizado y finalmente traicionado, había sido ejecutado a plena luz del día, demostrando la ineficacia de su protección y la audacia sin límites del cartel de Medellín. El agente Miller, al enterarse, supo que una parte de la sangre de Seal estaba en las manos del mismo gobierno al que servía. La historia de Barry Seal termina como una tragedia griega moderna, un cuento sobre la arrogancia y la caída. No fue un héroe ni un villano simple, fue un aventurero, un jugador patológico que apostó su vida en el juego más peligroso del mundo, y durante un tiempo pareció que iba a ganar. Creyó que podía ser más listo que un imperio criminal y más astuto que una superpotencia. Pero al final, fue aplastado entre las dos fuerzas colosales que intentó manipular. El cartel de Medellín mató su cuerpo, pero fue la traición del gobierno estadounidense la que lo sentó en la silla del condenado, quitándole cualquier posibilidad de escape. Su legado es complejo. La evidencia que recopiló, especialmente las fotos de Nicaragua, fue crucial en la lucha contra el cartel y en la política de la Guerra Fría. Su último vuelo, el que le costó la vida, fue irónicamente su misión más exitosa. Pero como un peón sacrificado en una partida de ajedrez entre reyes, él no estuvo allí para ver el final del juego. ¿Fue Barry Seal un criminal avaricioso que recibió el final que merecía, o un peón audaz que fue traicionado y sacrificado por su propio gobierno? Su historia nos demuestra que en la guerra contra las drogas, las líneas entre el bien y el mal a menudo se desdibujan hasta desaparecer. Si la increíble vida de este piloto te ha dejado en shock, no es nada comparado con la historia del arquitecto que diseñó la prisión de Escobar y el terrible secreto que encontró en sus muros, que tienes ahora en pantalla. Haz clic, no te arrepentirás.